las arterias tibiales, radiales, cubitales y las del aparato genital de ambos sexos. Es una patología que generalmente va a presentarse después de los 50 años, pero tienen que ver mucho con que, si bien tiene una causa distinta de la aterosclerosis, muchas veces conviven en el paciente y son las que nos empeoran el cuadro. Acá vamos a ver, esto es una ecografía, esto es una arteria tibial posterior y esta es la ampliación, esto es una arteria tibial posterior. Fíjense cómo las calcificaciones son bien parietales, dejando la luz libre, pero esas calcificaciones parietales que hacen que las arterias estén duras, que nosotros muchas veces las palpamos nodulares, cuando tomamos un índice tobillo-brazo va a dar falsamente alterado. Con esto tenemos sí que tener en cuenta que si tuviéramos la posibilidad, que no siempre la tenemos porque no se consiguen los manguitos para dedo, cuando hacemos hallux brazo, las arterias digitales no se calcifican tan fácilmente como las arterias tibiales, por lo cual sería un poco más fiable que un índice tobillo-brazo. Los sitios más frecuentes de estenosis son, de todas las causas, tomando en primer lugar la arteria femoral superficial distal a nivel del hunter, la bifurcación femoral a nivel del nacimiento de la femoral superficial y femoral común, la arteria poplítea proximal y, en pacientes diabéticos, las tibiales, o sea, el territorio infrapatelar. La clasificación clínica que más usamos, que es la de Fontaine y Rutherford, si bien habla de pacientes desde asintomáticos hasta con claudicación severa, a nosotros nos van a interesar más estos dos, porque son los que, yo les decía hoy, llegamos tarde. Cuando el paciente tiene un dolor en reposo o lesiones tróficas, es cuando ya estamos bastante complicados y a esto se llama isquemia crítica. La isquemia crítica de miembros inferiores es el dolor en reposo que requiere anestesia por más de 2 o 3 semanas con una presión sistólica en tobillo menor a 50 milímetros de mercurio o en hallux menor a 30 milímetros de mercurio, o aquel paciente que tiene gangrena o ulceración, o sea, lesiones tróficas en los pies, también con las mismas presiones, 50 milímetros en mercurio y menos de 30 en el hallux. Y estos son los pacientes que requieren revascularización inmediata. Bueno, acá estamos hablando del pie diabético y obviamente las lesiones en el pie son las que más nos preocupan. En condiciones normales en el pie hay una rica red vascular cuando nosotros tomamos tanto la tibial posterior como la peronea, que a través de muchas anastomosis de sus ramas calcáneas, tanto medial y lateral, van a hacer anastomosis a nivel del retropié, y de la tibial anterior y su arteria, su rama terminal, que es la pedia, con las arterias plantares, que son ramas de la tibial posterior, van a tener múltiples conexiones a nivel del metatarso por perforantes. Existe además una red que es fina, subdérmica, con vasos mucho más chiquitos que son los primeros que se alteran, pero en condiciones normales todo eso hace que la irrigación sea bastante redundante. En los pacientes diabéticos va a haber compromiso del territorio distal por la presencia de la microangiopatía, que disminuye aparte el desarrollo de colaterales. Entonces, si no tenemos permeables los troncos y no tenemos desarrollo de colaterales, es donde más probabilidades de tener lesiones vamos a tener, y es por ello que todos los intentos por reperfundir las áreas lesionadas deben ser selectivos a la arteria que lesiona la lesión, utilizando sobre todo durante los métodos diagnósticos que podamos ver si existe la colateralidad y si existe ese tipo de conexiones. Bueno, y el título era angiosomas. ¿Y qué es un angiosoma? Es una división anatómica del cuerpo en territorios vasculares que está dado por espacios tridimensionales, desde el plano cutáneo hasta el subdérmico y el muscular.
Este tipo de divisiones fueron planteadas hace muchos años por algunos cirujanos vasculares que desde 1987, Taylor y Palmer fueron los primeros que lo describieron, separando el cuerpo en áreas irrigadas por determinadas arterias y drenadas por las venas satélites. Cada angiosoma va a estar irrigado por una arteria, ¿sí? Pero pueden tener más de una arteria que irriga esa zona. Y esto va a estar dado tanto por las anastomosis verdaderas, como veíamos hoy, esas perforantes, por ejemplo, entre las perforantes de la pedia y las plantares, como vasos de choque, que son pequeñas conexiones vasculares a nivel tisular, generalmente a nivel muscular, que es la zona más irrigada del angiosoma, que en situaciones de isquemia crítica van a convertirse en verdaderas colaterales. En nuestro cuerpo están descritos 60 angiosomas. A nosotros un poquito nos interesa más la parte infrapatelar. A nivel de los angiosomas de la pierna tenemos la poplitea, genicular, el sural, peroneo, tibial anterior y tibial posterior. Y en el pie utilizamos el modelo de angiosomas de Alexandrescu, donde vamos a tener tibial anterior y pedia, tibial posterior con la rama calcánea, la plantar medial, la plantar lateral y la peronea con su rama calcánea lateral. Cuando hablamos de los angiosomas de la tibial posterior, vemos que son varios angiosomas los que los comprenden, que es va a tomar toda la zona plantar, distal de los dedos, o sea, distal del antepié y de los dedos, pliegues interdigitales y región plantar, ya sea medial en la plantar medial o lateral en la plantar lateral, y toda la zona del talón con la planta del talón interna y el tobillo del lado interno. Fíjense, estas lesiones en este paciente, tengan la causa que tengan, van a estar asentadas en las dos, están asentadas tanto a nivel del hálux como en el arco, en la región plantar medial, por lo cual a este paciente cuando se lo estudia va a tener que irse muy dirigido a ver qué pasa con la plantar medial, con la tibial posterior, con la plantar medial y con sus conexiones, porque si a esto hay que hacerle una revascularización, la idea es que sea lo más efectiva posible. En la tibial anterior es un angiosoma que es único, ¿sí? Que toma toda la cara anterior del tobillo y planta proximal, cara dorsal proximal del pie. Hay un típico ejemplo, si bien este paciente, como vemos, ya tenía lesiones que son territorio de la tibial posterior. Entonces, si a mí me llega este paciente, voy a estudiarle muy bien la tibial anterior y muy bien la tibial posterior. En la arteria peronea dijimos que tomaba cara lateral del tobillo y del talón y cara lateral plantar del talón a través de la calcánea. Fíjense, una lesión muy importante que toma prácticamente todo el angiosoma. ¿Cuáles son los objetivos en la revascularización de la isquemia crítica? Mejorar la perfusión en los tejidos que están isquémicos, sobre todo. Conseguir al menos un flujo pulsátil, mejorar la curación de los trastornos tróficos, mejoría o desaparición del dolor en reposo, evitar o reducir el nivel de la amputación, mejorar la calidad de vida y mejorar la supervivencia del paciente. Entonces, si nosotros dijimos que con un paciente diabético iba a convivir la macroangiopatía, la microangiopatía, escasos desarrollos de colaterales
y el tratamiento, el objetivo del tratamiento es reperfundir áreas isquémicas, lo que tenemos que hacer es que tanto los estudios como la reperfusión tienen que estar dirigidas a la zona que tiene las lesiones isquémicas, las lesiones tróficas, porque seguramente que son las que van a tener más alteraciones isquémicas y por eso usamos el modelo angiosoma. 2 minutos, doctora. De acuerdo a esto, de acuerdo a la topografía de la lesión, cuáles son las arterias a revascularizar y tenerlo muy en cuenta cuando hacemos los diagnósticos, los estudios diagnósticos. Nosotros hablamos de, en general, el primer estudio que se le pide es el ecodoppler. La angiografía obviamente nos da un mucho mejor mapeo, pero lo que vamos a evaluar es la perfusión, por lo cual tiene que estar dirigida a cuál es el territorio más afectado. Y de esto, solo una palabra, evaluar cuáles son las ramas permeables, cuál es la rama más afectada y no olvidarnos nunca de los índices tobillo-brazo, sobre todo en las ramas más que estén permeables para ver si son pasibles de revascularización. En conclusión, el modelo angiosoma es necesario para planificar revascularizaciones que mejoren el flujo arterial distal dirigido específicamente a los vasos que irrigan las zonas afectadas por las lesiones tróficas. En el paciente diabético, la microangiopatía disminuye la posibilidad de desarrollo de colaterales, por lo cual los tratamientos de revascularización cada vez tienen que ser más selectivos, ¿sí? Y se habla que más distales también. Y hemos cambiado un poquito el concepto desde cuál era la arteria a tratar a cuál es la zona lesionada a tratar. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta del auditorio? Sí. Doctor Jara. Hola. Yo primero quiero felicitarte por la claridad y el concepto del angiosoma. Dijiste del tema de la flebografía, del estudio por angiografía. Yo pregunto, y esto tendría que serlo más un imagenólogo o dopplerista que yo, pero si con los nuevos transductores, vos dijiste que eras dopplerista, de 18 o 24, no se puede hacer una delimitación del angiosoma con la misma o mejor detalle que con el flebo. El tema era angiosoma, así que yo no me metí mucho en Doppler, porque si no, no me paran aparte. Todos los estudios que uno lee habitualmente dicen que el Doppler puede compararse con la angiografía hasta la región poplitea, y de ahí para abajo no. En realidad, hoy tenemos equipos que son no solo los transductores, equipos que tienen una escala dinámica espectacular, que tienen muy buena imagen, y la realidad es que lo único que hay que dedicarle es tiempo. Yo no sé, pero la mayoría de los que están acá deben estar acostumbrados a que, por ejemplo, los Doppler vienen sin índices tobillo-brazo, sin demasiado detalle, y eso es nada más que porque lo que se necesita es tiempo, pero sí, seguramente se puede delimitar mucho mejor. Bien, como creemos que los flebólogos o los cirujanos tienen que tener un Doppler en su consultorio, a pesar de la competencia, creo que el camino está abierto y que sí, es importante lo que veamos todos los días. Sí, gracias, sí. Muy linda la presentación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, doctora. Hablar en el siglo XXI de amputaciones de más del 50%. Me trae el recuerdo cuando era residente que hablábamos del operativo salchichón. Empezábamos por el dedo gordo y terminábamos a nivel supracondilio. Y ustedes saben mejor que yo que una amputación supracondilia determina una rehabilitación muy difícil.
Entonces, yo creo que también tenemos que hablar, ser honestos y sinceros. ¿Qué pasa? El problema es qué tipo de enfermo es el que estamos viendo hasta ahora. ¿Es un enfermo que vemos en nuestro consultorio privado de Buenos Aires? ¿O es el enfermo que vemos en el hospital? Porque una cosa estamos todos de acuerdo: el enfermo del hospital tiene una situación socioeconómica que no es la misma que el que tiene OSDE, o Galeno, o Medicus, o etcétera. Entonces yo creo que es muy importante que empecemos a concientizarnos de que un enfermo diabético tenemos que conocer su origen. ¿Por qué? Porque lo que cuestan los remedios, lo que cuesta la rehabilitación, el medio ambiente en el que se mueve, y a mí eso me preocupa mucho. ¿Quién va a internar un pie diabético en un hospital? El índice de día-cama se le va a ir al diablo. ¿Y cómo se lo va a demostrar después a los centros de estadística? Yo dirigí un hospital público, sé lo que es esto. Entonces, lo que yo sí creo que es muy importante es: un pie diabético no puede llegar a las lesiones que estamos viendo, y seguramente vamos a ver muchas más. Yo creo que es importante no solo concientizarlo, sino ayudarlo con los remedios, con el tratamiento, porque muchas de estas lesiones tróficas son muy severas. Angiogénesis y trombosis. Ese, bien. No, sí. Puta madre. No estaba. Sí, pero vamos. ¿Dónde está? Bueno, mientras el doctor prepara su charla, un poco para levantar el ánimo de todo esto, vamos a ver a esta altura del día. Me acaba de anunciar el doctor Racco de que cerca del mediodía, por supuesto, va a haber un break y unos sorteos correspondientes a congresos de la especialidad. Así que... Buenos días. El agradecimiento a la asociación y al laboratorio Craveri, que me ha permitido estar aquí y poder brindarles a todos ustedes qué es lo que hace la podología por el paciente diabético. Según la Organización Mundial de la Salud, por causa de la diabetes en el mundo, cada 30 segundos se amputa una pierna, cada 15 segundos muere una persona, y el 65% de quienes fallecen tienen menos de 45 años. Vamos a sacar este cartelito. En realidad esto es un problema de salud pública por su frecuencia y costo sanitario, y actualmente en nuestro país hay 4 a 4,5 millones de personas que tienen diabetes, y como ustedes saben el 50% desconoce que tiene diabetes. Cada día en la Argentina unas 19 personas pierden los dedos de sus pies, un pie o parte de una pierna. El pie que aún no presenta lesiones, pero en el que la diabetes ha producido alteraciones estructurales o funcionales que lo colocan en riesgo de lesionarse, también se considera un pie diabético. Y uno dice, ¿por qué se considera un pie diabético? En realidad, porque estas pequeñas lesiones pueden terminar en lesiones mucho más importantes que van agravando por consultas tardías o manejo inadecuado de esa lesión. Y en realidad, ¿qué es lo que uno puede hacer con todo esto? Porque verdaderamente, después de esta lesión, puede venir la muerte para el individuo. Y la prevención es la mejor defensa para ese pie diabético. Para
hacer una buena prevención, lo que hay que tener en cuenta, que ya lo han hablado anteriormente, es un equipo para poder tratar ese pie diabético. La batalla no la gana un solo profesional, sino la gana un grupo de profesionales interrelacionados. Pero, ¿qué tiene que ver la podología con todo esto? Es algo muy importante, porque Valley y Redfield comprobaron que en una clínica de diabetes solo el 12,3% de los pacientes se le practicó un examen de pies. Y nosotros los podólogos tenemos una gran ventaja, y esa gran ventaja es que nosotros solo vemos pies, y vemos pies de las personas que aún no saben que tienen diabetes. Y eso es muy importante. Eso hace que en el mundo la podología sea el principal profesional para prevenir lo que es la diabetes y el paciente que pueda llegar a tener un pie diabético. Este estudio podológico para la prevención del pie diabético, que es primer premio de póster de un congreso internacional de vasculopatía y pie diabético, tiene la consideración del podólogo, cómo se maneja el podólogo en el equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Nosotros recibimos pacientes ambulatorios y derivados de otros servicios. Lo que hacemos es una anamnesis importante con ese paciente, en la cual vamos a tener en cuenta que va a haber pacientes sin antecedentes que presuman diabetes, pacientes potencialmente diabéticos y aquel paciente que viene a la consulta nos dice soy diabético. Partiendo de esta premisa, lo que hacemos es mandar al potencialmente diabético a interconsulta con endocrino o con diabetología, en algunos países será un médico internista, porque ese paciente en una de esas puede ser un potencialmente diabético. Lo que tenemos nosotros, como les había dicho anteriormente, es mucho tiempo con nuestro paciente. Entonces, al tener tiempo con nuestro paciente, podemos hacer una educación oral y escrita, podemos agarrar a hacer los controles esenciales para detectar vasculopatías, neuropatías, piel, alteraciones ortopédicas. ¿Para qué? Para derivar a ese paciente al profesional que sea conveniente. Lo que hacemos es una simple toma del pulso perio. Cuando tenemos así dudas, haremos un ecodoppler, ¿sí? Del cual haremos el índice de yaw o el índice de tobillo-brazo. Si tuviéramos plastimografía sería mucho mejor y es más efectiva. Le hacemos el test de represión venosa, le tomamos la microcirculación hasta que se hace la isquemia, ya todos lo saben, vemos si hay edema. De acuerdo a lo que va teniendo este paciente, vamos a irlo derivando, ¿no es cierto?, a el profesional correspondiente. Esto es lo que estaban hablando ustedes, de los síntomas y signos para ver si hay neuropatía. A mí me ha pasado dando conferencias para pacientes que uno le pregunta, ¿usted siente hormigueo en las piernas? Sí. ¿Usted siente como camina en algodones? Sí. ¿Se lo dijo al médico? No. ¿Por qué? Porque son sensaciones que pasan y después vuelven nuevamente, y como no me imposibilitan, no se las comento. Entonces fíjense cómo de esta forma uno puede ir haciendo una educación y ese paciente más tempranamente va a concurrir al médico especialista. Hacemos monofilamento, temperatura, diapasón, acá está. Con esto hacemos el índice tobillo-brazo, al hacer el score sensitivo, con esto lo derivamos directamente